haré en esta computadora. Bien, entonces iniciábamos nuestro Workbench y apretábamos nuestro botón de más y acá colocábamos una conexión, ¿sí? El nombre de nuestra conexión y si habían cambiado alguno de estos datos, eh, bueno, lo deberían colocar acá, sí, pero mayormente ya vienen por default estos, ¿sí? Cuando fueron configurando, dieron siguiente, en algún momento había que configurar el puerto y por defecto apareció el 3306 y el usuario era root, ¿bien? Después, bueno, guardar el password, ¿bien? Y podíamos hacer un test connection en el cual, si estaba todo bien, no tiraba un cartel de SASes, ¿sí? Que estaba todo bien. Bien. Profe, el nombre de la conexión no dan en el práctico. No, no te dan en el práctico. Ese es un nombre Sí, cualquiera, digamos. ¿Le ponemos? Ah, bien. cualquiera. Cualquiera yo le puse, en este caso, le puse 1000 programadores, ¿sí? Yo le puse 1000 programadores para reconocer esta conexión, ¿sí? Bueno, acá tengo localhost y MySQL que viene por defecto. Bien. Eh, bueno, a ver, veamos. No dice nombre de la conexión. Sí, solamente abrir. Veamos la teoría si nos dice alguna. A ver si acá, porque en la teoría quedemos bien la duda. No, de alguna forma no nos dice. Puede ser, coloca SQL Server local, coloca, sí. Bien, el nombre de la conexión puede ser alguno que usted puedan pensar, por ejemplo, 1000 programadores y después ustedes solamente van a usar esa conexión. Bien, entonces al dar clic se nos abre alguna manera toda nuestra base de datos. Estaría bueno que estén la base de datos de esa conexión, ¿no? Pero bueno, en sí ya vamos a ver, vamos a investigar. Eh, bueno, en sí tenemos las bases de datos. Bueno, una es la que estábamos haciendo era la universidad. El ejercicio era el ejercicio 2 o 3, el 2, donde creamos ya directamente la base de datos, ¿sí? Eh, Copiábamos este script, acá en adelante estas sentencias o estas sentencias SQL o comando SQL, lo vamos a llamar script. Entonces, si en el proyecto le piden presentar scripts de base de datos, ustedes deberían presentar todo esto script. Bien, buen día a todos. Deberían presentar todo esto script de la base de datos, ¿sí? Todo lo que ustedes hicieron. Bien, entonces, adelantando un poco el proyecto, si le piden los scripts de la base de datos, te deberían presentar esto, ¿sí? Bueno, probamos estos scripts. Primero hacía un drop si existía la base de datos. Yo había dado un ejemplo, universidad 2. En este caso era universidad. Si existe, la eliminaba y luego la volvía a crear. ¿Sí? Con un conjunto de carácter UTF-8. ¿Sí? Y bueno, el use universidad. Eh, bueno, después le mostré, bueno, copiamos, teníamos unos comandos en el teoría, nos decía que estos para el manejo de creación, a ver, no le quiero errar, bien, entonces era de descripción, bien, entonces vamos a hacer desde
DDL, ¿sí? Y vamos a crear tablas, empezar a crear tablas, dar de alta algunas columnas, digamos, pero en realidad si creamos bien la tabla no vamos a modificar nuestras tablas con un alter. Y vamos a hacer un drop. Bien, si recuerdan también nuestras tablas, la identificábamos como entidades, ¿sí? Iban a ser nuestras entidades. Bien, en este caso me imagino un problema, por lo menos el, el ejercicio 3 de la universidad. Bueno, la base de datos se llama universidad, pero de un departamento. El departamento va a tener personas, ¿sí? Bueno, el profesor, una tabla profesor, bien. Un grado, la asignatura del profesor, este grado. Habría que ver, bueno, eh, alumno, curso escolar y alumno se matricula en la asignatura. Bien, entonces, bueno, acá ya no había dado el ejemplo de crear una tabla, departamento, que era un ID de tipo entero. Recuerden que tenemos tipo de dato también acá, entero, varchar, ¿sí? En algunos de los más conocidos. Mayormente van a ser de ese tipo. Sin signo, va a ser un auto increment y va a ser una primary key. Bien, ¿qué nos decía esta primary key? Esta primary key nos dice que o no da o no ayuda a que no haya elementos repetidos, digamos, ¿sí? Que cada registro apunte, nos decía unívocamente a un solo, a un solo dato, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esta primary key nos permitía no tener datos repetidos porque de alguna forma este ID sí tiene los mismos datos, pero iba a ser diferente en al menos una columna. Entonces, este ID va a ser diferente mayormente siempre. Después tenemos, bueno, el nombre del departamento. Bien, entonces veamos estos scripts. eh, Veamos, ¿sí? Hicimos el de departamento. Después yo hice un insert, ¿sí? Que estos son, en nuestra teoría nos decía que era la parte de DML de manipulación de datos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos insert, update y delete, vamos a hacer un DML. Bien, entonces, para tener un poco eso de la teoría, ¿sí? Y después hacíamos un select para hacer queries, ¿sí? Que las queries son consultas. Eh, Siempre vamos a estar haciendo queries o vamos a hacer consultas, ¿sí? Esto es teórico, es para tener en cuenta qué cosa estamos haciendo, ¿sí? Después ya práctico van a empezar a eh, hacer create, de alguna manera van a empezar a hacer varios create y después van a empezar a insertar valores, ¿sí? Y después ya cuando tengan su base de datos lista con valores, van a hacer lo que son los select, ¿sí? Eso en la práctica. Bien. Bueno, acá inserté yo dos valores en nuestra base de datos. Acá no aparece nuestra base de datos universidad y no aparece tablas, ¿sí? Tabla, departamento. Acá, bueno, podemos ver cómo está compuesto nuestro departamento y me dice que tiene columnas, ID y nombre. Y después, bueno, tiene los índices, que el índice va a ser mi clave primaria. Y después tenemos foreign key, ¿bien? Que son las claves foráneas que van a hacer referencia a otras tablas, digamos. Ese es lo que nos marcaba nuestras relaciones o nuestra cardinalidad de uno a muchos, de mucho a muchos, ¿sí? O de uno a uno, mayormente siempre se termina rompiendo. Bien,
Después, bueno, trigger, esos ya de tarea pueden utilizar, si saben triggers, pueden utilizarlos, pienso en el proyecto, no, pero no es tan bien. Eh, Hasta acá estaríamos bien, digamos, crear columnas, crear una tabla y crear sus respectivas columnas y después empezar a insertar valores y hacer los select. Vamos a estar bien, ¿sí? Por lo menos para el cursado. Bien. Eh, bien. Bueno, veamos, ¿sí? Recuerden que nosotros podíamos ejecutar una sentencia SQL si la seleccionábamos, ¿sí? Y apretábamos este rayito. Bien, bien. Departamento Cere. Bueno, me tiró un error que no existe nuestro, ajá, está señalada acá, ¿sí? Odontología, ¿sí? Tendría que estar acá. Vamos a setear por default. A ver, bueno, vamos a colocar ahí. Bien, voy a setearlo como default a universidad para que cuando tire una query o tire una sentencia me ejecute en esta base de datos. Bien, entonces ahí me podíamos hacer el select asterisco, en el cual el asterisco, perfecto, Andrea, sí, dejen lo de la comisión 5, dejen el nombre y después yo paso la asistencia, no hay problema. Eh, entonces, este asterisco nos traía todos los nombres de la columna, toda la cabecera, ¿sí? Nos decía, si nosotros colocamos asterisco, nos va a traer, si tenemos 20 columnas, nos va a traer las 20 nombres de las columnas, ¿sí? Nosotros prácticamente, mayormente, es mejor colocar el nombre de las columnas, ¿sí? Nosotros deberíamos colocar nombre, ID, ¿sí? Debería ser así, nuestras consultas deberían ser así, colocándole el nombre de de todas las columnas. Si son 20, deberíamos colocar las 20. Eh, pero bueno, aparece el asterisco que nos ayuda a hacer eso. Si estamos practicando solamente, vamos a usar asterisco. Ya en el proyecto podemos usar el nombre de todas las columnas. Bien, bueno, hicimos do insert. Vamos a sacar el where. Podemos seleccionar esta parte y me trae todos los ID. ¿Sí? Con el where le poníamos una condición y le decíamos tráeme solamente el ID igual a 1. Bien, y por eso me traía el departamento de informática. Bien, bueno, creemos las otras tablas del práctico y yo vi que era insertar valores. Eh, bueno, vamos a esconder esto. Bueno, acá. Bueno, vamos a crear la tabla persona. eh, bueno, empezamos a crear la tabla persona. Podemos hacer un query nuevo. Estaría bueno que lo hagan en uno solo, pero bueno, ustedes traten de diferenciar esas cosas, ¿sí? Entonces, aparte del lenguaje de programación, tenemos un lenguaje SQL que van de la mano, ¿sí? La base de datos con la programación o los lenguajes de programación siempre van y van a estar juntos, ¿sí? Entonces, para ser un programador, deben saber, o bueno, pueden saber todo de base de datos y dedicarse a base de datos, pero pueden saber un poco de base de datos y o hacer lenguaje de programación, ¿sí? Mayormente tener ideas por lo menos de manipulación
o de descripción de datos, ¿sí? Mayormente la manipulación y las consultas. Eh, bueno, acá coloquemos entonces con nuestro comando create, creamos tabla y acá íbamos a colocar persona, ¿sí? Créame la tabla persona. Bien, en estos casos, estas tablas por ahora no tienen relaciones, ¿sí? Vamos a, en algún momento la vamos a relacionar con otras tablas, ¿sí? Primero creamos esta tabla persona. Bien, voy a colocar un ID de tipo int. Bien, también sin signo, unsigned, unsigned, eh, auto increment y primary key. Primary key. Bien, coma, recuerden la coma. Entonces, esto va a ser mi clave primaria para identificar mi dato. Bien, ¿podemos colocar otra clave primaria? Sí, yo le había dado ejemplo el DNI. ¿Sí? Podemos decir que el DNI es una clave primaria, pero hay veces, hay DNI que se repiten. ¿Sí? Podemos colocar el quit y sí, cumple todos los requisitos, pero mayormente es mejor crear un ID de como llave primaria. Bien. Bueno, vamos a tener en este caso, ¿qué más nos dice? Bueno, voy a traer esto. Ya. Creo que acá también es asterisco, asterisco. A ver, parece que esos son los comentarios. Después tenemos comentario por línea que es, habría que ver el comentario por líneas. Bueno, clarito va a estar, si no tiene error, el compilador. Ve el compilador. Cuando ejecute la, las sentencias SQL. Bueno, uno es el NIF, me dice. El NIF es el quill, digamos. ¿Sí? NIF o documento. Me dice que va a ser un varchar. Va a ser un varchar de 9. ¿Sí? Puede ser no null. Podemos exigirle. Bien, bien. Vamos a exigirle que sea no null. Vamos a hacer nombre. También un varchar. De cuánto un nombre de, pueden ser 3 nombres, me imagino 30, 10 carácter por, también va a ser no null, bien. Apellido, bien, porque me dice apellido 1, va a ser un var char de 50, bueno, ahí colocó más, ¿no? Vamos a hacerle de 30 también. Sí, acá coloca el nombre de 25 y después el apellido 1 de 50. De 30 estaría bien, ¿sí? No null, bien. El apellido 1 va a ser no null. Ahora sí, el apellido 2 va a ser un varchar de 30 también. Y puede ser nulo, ¿no? Cuando decimos que es nulo, no colocamos null, ¿sí? Nada, ¿sí? Le colocamos, pues, es no requerido, digamos, ¿sí? A nosotros no importa el nombre y el apellido, ¿sí? El primer apellido. Si tiene un segundo apellido, bueno, que lo coloque, pero no es requerido. Bien. Eh, bueno,
estos tipos de datos, varchar, es como una función, ¿no? Ve que le pasamos como parámetro un 9. Entonces, lo que va a tener en cuenta nuestro motor de base de datos es que va a decir cuando yo ingrese un quill de tamaño, digamos, me paso y le pongo tamaño, un número, empezamos a colocar 20, 36, 1, 1, 1, 1 y nos pasamos de 9, nos va a tirar un error al insertar, ¿sí? Ya lo vamos a ver, nos va a tirar un error que cedimos el tamaño del varchar. A ver, ya vamos a probar. Bueno, ciudad, a ver, vamos a copiar esto. Ciudad, fecha, hasta acá. Bien, vamos a copiar. Bien. Ciudad es también un varchar de 25. Dirección donde vive esta persona también va a ser de 50. Y el teléfono va a ser de 9. Son datos no requeridos. Puede ser requerido o no. Podemos colocarle a dirección no null. ¿Sí? Vamos a hacerlo requerido. Teléfono, bueno, no todos tienen teléfonos. Fecha de nacimiento va a ser de tipo date. Date en inglés es fecha. Y entonces este es nuestro tipo de dato que vamos a manejar las fechas acá en SQL. Tenemos otro tipo de datos, ¿sí? Tenemos, a ver si me deja, no. Tenemos, bueno, tenemos datetime, datetime. Bueno, tenemos datetime, después tenemos timestamp, stamp. Bueno, mayormente esos tres de uso, o un datetime, siempre, pero timestamp también está bastante bien. Sí, hay otros tipos de datos, hay muchos. Podemos buscar en la documentación, es algo que quedó, tipos, datos, MySQL. ¿Sí? Bueno, a ver, veamos esto que no trae. Entonces, a googlear y ver, si no, te los paso. Busco algo. ¿Sí? Acá estos son enteros con, estos son decimales. Begin, float, double, decision. Bueno, el decimal, este uso bastante. Más decimal que un float, que un double. Sí, uso un decimal. Bueno, tipo fecha. ¿Sí? Ahí están. El date, el datetime, el time stamp. Después tenemos time y year. Bien. Entonces, puedo pasarle esto, o usted lo buscan, ¿sí? Y acá tenemos lo que son string o caracteres. Tenemos el char. Esto está bueno. Varchar. Bueno, otros, ¿no? Perfecto. No son 3 hojas. Podemos sacarlo. Eh, bueno, fecha, date. eh, acá acá coloca enum. Bueno, veamos. Copy. Vamos a copiar y pegar. Bien. Eh, bueno, el sexo puede ser no nulo. Es un enumerador, es un conjunto en realidad, ¿sí? Es un conjunto, es del tipo conjunto. Podemos hacerlo más fácil esto. En vez de colocar un tipo conjunto, podemos colocar un char, ¿sí? En el char me voy a ingresar M o H. Pero para seguir un poco la consigna, vamos a ver esto. Bien. Y ya vamos a ver cómo ingresar, ¿sí? Este es no null.
Y acá profesor o alumno también es no null, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener una tabla persona en la cual va a tener los datos y va a ser un tipo, ¿sí? De esta universidad va a ser un tipo profesor o un tipo alumno, ¿sí? A tener en cuenta que acá son comillas simples para SQL. Si yo coloco comilla doble, creo que se va a enojar. A ver, bueno, no se enojó, pero tratemos de ver, de hacer comillas simples. Bueno, voy a ejecutar esto y van a ver que se va a crear tabla. Una tabla, a ver, veamos. Tabla persona, ID. Vamos a ver, NIF, varchar. A ver, ¿qué me tira error? A ver. Está bien, está bien. Sí, tiene un guión bajo. Bien, no sé, capaz que coloqué un guión bajo sin querer en algún momento. Y el primary key es sin guión bajo, ¿sí? Primary key, sí, y me tiraba un error de sintaxis. Usted tiene un error de sintaxis SQL. Chequé el manual correspondiente. Bueno, me mandó a la documentación. En sí, bueno, puede pasar ese error de sintaxis. Y después si ejecutamos, van a ver que nosotros se creó una tabla persona. Y si vamos acá a nuestra base de datos universidad y hacemos un refresh all, van a ver que aparece mi tabla persona. ¿Sí? Y acá aparecen todas las columnas, todo el esquema. Bien. Lo que podemos hacer es hacer un rever. ¿Sí? Eh, Podemos hacer acá en database, vamos a hacer un reverse, un diseño al revés, digamos. ¿Sí? Y lo que va a hacer esto es hacerme los gráficos. Bien, van a ver el modelo entidad relación o van a ver la identidad. Bien, vamos a ir a universidad. Bueno, voy muy rápido. Es siguiente, elijan la base de datos que quieren hacer los diagramas y lo ejecutan. Entonces, acá el Workbench me permite hacer esto y me crea dos tablas. Una tabla persona, acá abajo está la tabla departamentos. ¿Sí? Por ahora no se relacionan entre sí, sino ya estaría alguno de estas cositas. Por ejemplo, este de uno a muchos, de uno a uno, ¿bien? Entonces, acá podemos ver el diagrama que vamos haciendo con nuestra base de datos, ¿sí? Es importante, mayormente a veces entendemos más el dibujo que eh, en un código SQL, digamos. Bien, entonces, a tener en cuenta eso, podemos dibujar, digamos, de alguna forma. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que es foreign key o bien. eh, bueno, acá también podemos crear, ¿no? Podemos crear, acá tenemos las foreign key, las columns, ¿sí? Podemos diseñarlo directamente acá, ¿sí? Usted verán qué le parece más fácil. Muchas veces lo hacemos de acá para hacer más rápido solamente y después de ahí ya empezamos a sumar cosas, ¿sí? En la sentencia SQL. Bueno, vamos a dejar esto acá y creemos una tabla en la cual vamos a hacer, a ver, log.
molesta. A ver si es acá. Ahí está. Sí, después ya vemos cuando ejecutemos. Sí, acá tienen para sacar las cositas. Si le dan clic, lo pueden colocar, lo pueden sacar. Después tenemos esto. Bien, pueden sacar esto y trabajar en toda la hoja. Bien. Vamos a crear la tabla profesor y la tabla alumnos, que está acá también. Nos piden la consigna y ya con esos vemos bien. Entonces me dice crear. Vamos a tener bueno, bien. Entonces vamos a hacer un create tabla. Yo coloco mayormente los comandos SQL con mayúscula. Profesor. ¿Sí? Acá colocamos punto y coma. Y acá empezamos a colocar. Este va a ser un... Mayormente al ID, ese es verdad. Acá podríamos colocar ID de persona, guión bajo persona. Acá le vamos a colocar ID, profesor, que va a ser nuestra primary key. Bueno, vamos a copiar esto. ¿Sí? Vamos a copiar. Y me dice que va a tener un ID que este profesor va a pertenecer a un departamento. ¿Sí? Puede pertenecer a un departamento de informática, puede pertenecer a un departamento de, de física, del departamento de matemáticas, el departamento, bueno, conozco la facultad de exacta, no sé qué departamento habrá en naturales, de salud, ¿sí? Hay muchos departamentos y me dice que este departamento va a ser una clave foránea, ¿sí? Entonces va a relacionarse, entonces un profesor va a pertenecer o puede pertenecer a muchos departamentos, digamos, ¿sí? Puede enseñar en el departamento de matemáticas y puede enseñar en el departamento de informática, ¿sí? Entonces, a esto es lo que nos refiere nuestra clave primaria, perdón, nuestra clave foránea, ¿sí? Va a ser nuestra relación, va a marcar que un profesor puede pertenecer a muchos departamentos. Bien, entonces colocamos el ID del departamento. Ya vamos a ver por qué vamos a colocar el ID del departamento y por qué no colocamos directamente el nombre. ¿Sí? Si necesitamos, colocamos el nombre. Pero si colocamos el nombre, recuerden que no, lo podemos tener datos repetidos. ¿Sí? Pueden informática y después puede haber informática en otros registros. ¿Sí? Y lo que me va a permitir este ID es referenciar a un registro único. Bien, si es de informática va a tener ID 5 y entonces va a pertenecer a ese departamento de tu profesor. Bien, ¿cómo se crean las claves foráneas acá en SQL o MySQL, ¿no? Porque a veces cambian un poquito, ¿sí? En los otros motores eh, o gestores. Lo que vamos a hacer es colocar foreign key, ves que acá dice foreign key, ¿sí? Lo vamos a colocar con mayúscula foreign, bien, muy bien, foreign, creo que le escribí mal. Foreign key, ahí está, key, ¿sí? Clave foránea, bien, clave foránea, y esta clave foránea le decimos, ¿sí? Bien, bueno, le decimos, ¿sí? ID, departamento, ¿sí?
Vamos a ver, yo creo que le coloqué ID solo, ¿sí? Vamos a colocar ID, ese ID de quién, a quién va a hacer referencia. Reference, 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 ¿a qué tabla va a hacer referencia? A nuestra tabla departamento. Bien, perdón, está mal esto, ¿sí? Van a ver por qué. Entonces, esta clave foránea, voy a colocar como acá, va a hacer referencia a esta foreign key que se llama, es esta ID departamento, guión bajo ID departamento, va a hacer referencia a nuestro departamento, a la clave primaria del departamento, ¿sí? ID, bien, a esta, perdón, a esta, ¿sí? Acá sí era departamento ID, ¿sí? Nosotros en un principio vamos a colocar la columna, el nombre de la columna que hace referencia a la clave primaria de la tabla, ¿sí? Entonces acá sí era ID departamento que hacía referencia a departamento ID. Eh, bueno, eh, vamos a, eh, bueno, a ver, vamos a ver acá un ratito. Me dice esto, que ID profesor va a ser una clave foránea de una persona ID, ¿sí? Entonces, eso es lo que creo que quieren que vean, que una clave primaria también puede ser una clave foránea. Bien. No me gusta mucho eso, ¿sí? Eh, eh, yo colocaría, bueno, me dice que mi ID profesor va a ser una foreign key de persona, ¿sí? Entonces una clave primaria, acá en mi tabla profesor, va a ser también, en realidad es como que está haciendo una extensión de mi clave persona, ¿no? Pero yo colocaría un ID, ¿sí? Yo colocaría un ID acá en profesor, un ID, ¿sí? Pero capaz que lo que querían que vean era que una clave primaria sea, ¿sí? sea, puede ser una clave foránea, ¿sí? Eso capaz, a ver, vamos a ver. Pero en sí, yo colocaría un ID y después colocaba el ID persona en realidad, ¿sí? Bien, ID persona, y ahí sí coloco mi clave foránea, bien, y, columna ID persona, va a ser referencia a persona ID. Ahí es queda un poco más limpio, digamos. Entonces, lo que capaz querían que vean en ese caso es que una clave primaria puede ser también una clave foránea, ¿sí? Mayormente vamos a encontrar esto, ¿sí? Está muy bueno eso, pero no. Bueno, eso va a depender también del desarrollador, ¿no? ¿Sí? Van a depender mucho de ustedes, ¿sí? Bueno, en este caso, la consigna nos dice que hagamos así. Voy a hacer así, ¿sí? Y vemos que capaz que más adelante hacen otras cosas con eso y vemos. Bien, entonces acá vamos a colocar foreign key, esto, ID
profesor va a ser VF. Bueno, vamos a colocar así, dejar de colocar en mayúscula. Va a hacer referencia a persona, ID. Perfecto. Entonces, yo voy a dejarlo esto porque le voy a pasar este clip, ¿sí? Ustedes van a tomar después, vamos a hacer así. Voy a colocar esto. Otra manera de crear la tabla, profesor. Bueno, vamos a crear la tabla. Ahí ya se enoja el motor, ¿ve? Bueno, en sí se enojó el motor porque me dice que columna ID profesor es una son incompatibles. Veamos. ¿Sí? Creo clave primaria. Yo creo que sí se podía eh, y foreane a la vez. Y dice acá. Bueno, bien. Bueno, me dice que no. Entonces estaba en lo correcto. Me dejó algunas dudas porque una de las resoluciones o acá, digamos, nos decía esto, digamos. ¿Sí? Y acá el motor me tira un error que no, que está haciendo referencia o hoy estoy haciendo mal a la tabla persona, ID, sí. Entonces, de alguna forma vamos a tener un ID de profesor en mi tabla profesor y después vamos a tener un ID persona. Bien. Dice referenciando columna ID departamento y referenciando columna ID. Bueno, vamos a copiar esto. Ver copy. Veamos qué nos dice de Google exactamente. Bueno, copié todo. Ver. No. Bueno, en sí, a buscar. No nos trabemos. A ver, Cremen. Bueno, a ver acá. Acá está. Error, este error. Bien, veamos. A ver, veamos qué nos dice. Hagámoslos del mismo tipo. No, nada que ver, ¿no? Ahí el profesor es un entero de tipo unsigned. Acá también lo mismo. Bien, no. Bueno, probemos esto y después veamos, bueno, otras cosas. Es otra cosa. Podemos hacer esto entonces. A ver, veamos bien qué es el error. Bien, veamos. Si hay un error, me tira que tengo que chequear algunas cosas. Por eso es que nos sale. Estamos creando la tabla profesor en la cual va a tener dos claves foráneas. Veamos
que está fallando, digamos. ¿Es eso, Jorge? Estamos haciendo este ejercicio, además. Bien, sí. Estamos creando la tabla profesor en la cual nos pedían una clave primaria y va a tener dos claves foráneas. Sí, estoy buscando el error porque primero me decía que la columna no podía ser referenciada y vamos a ver, bien, a ver, acá, ¿qué es esto? Vamos a crear, ahí está, sí, pasa que me pidió que sean del mismo tipo, ¿sí? No, a ver, está bien, Jorge, paremos, no, solamente decía porque como tiró el error eso, sí, me decía que deberían ser del mismo tipo. Entonces sí pueden ser, una clave primaria puede ser a la vez una clave foránea, ¿no? Bueno, a ver, agarrar esos conceptos de clave primaria y foránea confunden un poco, ¿sí? Una clave primaria identifica una fila, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y una clave foránea, lo que vamos a hacer es, va a hacer referencia a un registro, a una tupla de las otras filas, digamos, ¿sí? No va a permitir eso, digamos, nosotros tenemos esta clave foránea, eh, va, eh, va a hacer referencia a un departamento de, de mi tabla departamento, digamos, ¿sí? Ya vamos a ver, es que no tenemos nada, nada gráfico, pero bueno, veamos acá, ¿sí? Entonces, lo que me pasó a mí es que me decía que tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Este ID departamento, con este ID departamento también tendría que ser un unsigned, ¿sí? Un entero sin signo. Entonces, cuando yo hacía referencia al ID de departamento, decía, vos tenés un tipo int y acá vas a tener un tipo entero sin signo. Entonces, eso es el problema que me tiró error acá, ¿sí? Que hacía referencia a la columna departamento ID. Igual acá, ¿sí? Si van a colocar o van a hacer de esta forma, van a tener que colocar unsigned. Bien, eso por una parte. Bien, veamos un poco el dibujo. A ver qué se nos actualizó. A ver, veamos, vamos a hacer server, em, database, reverse. Va a ser un reverse de todas las cosas que hicimos. Bien, monótonos. Universidad. Bien, next, finish. Necesitamos, vemos que están conectadas. Ya no están sueltas nuestras tablas, ¿sí? Hace rato estaban sueltas, ¿sí? Yo tenía por un lado tabla departamento, por otro lado tabla persona, pero de alguna forma se unió con la tabla profesor, digamos. Pero no hay unas relaciones que yo voy de acá a departamento, ¿sí? De alguna forma me dice que una persona, ¿sí? Puede ser profesor de muchos departamentos, ¿bien? Y que un departamento puede tener muchos profesores, ¿sí? Entonces, esta relación de uno o cero a muchos nos lo marca esta, ¿sí? Es el que estamos usando esto. Bien, podemos hacerlo acá directamente, hacer esta unión y después sacarlo script de la base de datos. Sí, lo podemos hacer, ¿sí? Eso ya puede quedar un poco tarea para ustedes, pero no es nada difícil.
Podemos ir a Database, Forward Integer, Next, Next o Next. Y aparece todo nuestro SQL generado, digamos. ¿Sí? Usted puede hacer el diagrama y después guardar ese archivo, es decir, que se va a llamar script. ¿Sí? Lo guardan y después lo pueden volver a abrir o ya tienen. ¿Sí? Eso va a depender de usted qué le queda más cómodo. Bien, hacer el dibujo, que aunque a veces es difícil hacer, es manejar acá, porque nosotros tenemos que hacer acá, pueden hacer un nuevo esquema, de que acá dice crear una nueva tabla. Ok, seleccionar un template, acá, este es. ¿Sí? Entonces, y ahí ya nos crea una tabla. Le damos doble clic y se nos abre acá, ¿sí? Y vamos a ver la tabla alumnos. ¿Hay alumnos? Bueno, una que dice grados, dice. Vamos a decir grados. Colocamos grado. Vamos a colocar el nombre de la columna. ¿Sí? En este caso puede ser ID grados. Vamos a colocarle ID. Pueden colocar ID grado. Va a ser de tipo entero. Va a ser una primary key. Va a ser no null. Y va a ser auto increment. Me faltaría el unsigned. Único. Y acá me dice unsigned. Bien. ¿Sí? Sin signo. Perfecto. Es este. Después podemos agregar otro más, en el cual va a ser el nombre. Y acá aparece el varchar. ¿Sí? Tenemos otros tipos de datos. Acá nos salen, sí nos salen todos los tipos de datos. Vamos a colocar un varchar de el nombre de 100. Bien. Eh, es no null. Y bueno, no tiene ningún valor por defecto. Y listo. Ya tenemos nuestra tabla grado. Bien, entonces podemos crearlo por SQL. El Workbench nos permite crear un diagrama y crear la tabla. Bien, está creando en el esquema MyDB, mire. Mm, Bueno, pero en sí lo que podemos hacer es sacar el SQL de acá. ¿Sí? Y el that, forward, next, next. Y buscar vamos a buscar, acá está. ¿Sí? Bien, entonces podemos traer o copiar esto, digamos. Copy, cancel. Vamos a cerrar. No voy a guardar. Y podemos copiar acá. Bien. ¿Sí? Y podemos tirar este comando SQL. ¿Sí? Y ahí ya no me tiró error. Voy a refrescar acá. Deberían estar la tabla del profesor y grado. Bien. Bueno, acá lo creo en otra base de datos. Vamos a sacar esto. Vamos a colocar grado. No sé por qué me tomó MyDB. Vamos a colocar grado. Ahora sí. Bien. Entonces ahí me creó departamento, grado, persona y profesor. Bien. Tenemos ya creadas 4 tablas. Nos quedarían ver algunas más. La idea es ir siguiendo estas cosas, ¿no? Sí. Ir siguiendo. eh, Bueno, yo ya lo tengo. Lo voy a tirar de una que se ejecute. Copiar. Veamos.
Están acá. Bien. Entonces, tenemos la tabla asignaturas, curso escolar, alumnos se matriculan en la asignatura. Bien, donde alumnos tienen una clave primaria. Bueno, esto es otra forma de definir mi primary key. ¿Sí? En este caso, mi alumno se matricula en tal asignatura, van a ser estas tres, está compuesta mi llave primaria, ¿sí? El ID de alumno, el ID de asignatura, el ID de curso escolar. Entonces todo esto va a ser mi ID, mi clave primaria. Bueno, voy a eh, ejecutar esto. Bueno, ¿dónde falló ahora? Falló. Ah, bien. Lo puse acá. Es ID. No, está bien. A ver. Me dice que falló la referencia a la tabla de grado. ¿En cuál? Profe, ahí arriba, ahí dice grado y grado. Ahí cuando crea la tabla. Ajá. Ahí. Perfecto. Ah, está bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a eliminar esta. Vamos a hacer un drop de la tabla y vamos a crearla de vuelta. Bueno, yo voy a traer eso. Lo tengo acá. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto y vamos a ejecutar esto. Bueno, esto. Bien. Ahí sí se ejecutó y deberíamos tener creado todas nuestras tablas. ¿Sí? Curso escolar, asignatura, alumno se matricula, asignatura. Bueno, más o menos el nombre de la tabla, pero bueno, en sí podemos hacer alumno, matrícula, asignatura, departamento, grado, persona y profesor. ¿Sí? Vamos a tener eso. Eh, bueno, perfecto. Sí, era solamente pasar todo esto al lenguaje SQL, ver cómo se crea una clave foránea. Bueno, tener en cuenta cómo crear una clave primaria. Podemos crearla de esta manera, en la cual está compuesta eh, mayormente mi consejo o siempre vi base de datos. En este caso yo vi base de datos, pero en la cual no había un campo que era mucho a muchos que usaban esto, digamos, pero siempre tenían un ID, siempre tenían una columna que decían ID, ¿sí? Y esa era mi llave primaria, ¿sí? Mayormente en todas las bases de datos van a tener ID, ¿sí? Se usa una columna, pero el ID no hace nada, ¿sí? Yo lo puedo colocar esta ID como clave primaria y dejar estas columnas no como clave primaria, ¿sí? Sino como directamente clave foránea, que trabajen como clave foránea, ¿sí? Entonces, capaz que acá querían que mostrarle en el ejercicio eso, que pueden tener eh, una clave primaria o tres claves primarias, pueden tener dos claves primarias, ¿sí? Eso en sí ya va a quedar en ustedes. Ustedes van a diseñar la base de datos, ¿sí? Consejos para mí, mucho más fácil de colocar un ID como clave primaria. Igual un ID que identifique, digamos, a mi tabla. Puede ser un ID eh, asignatura matriculada, por ejemplo, acá, ¿sí? O ID
directamente acá solamente, ¿sí? En esta tabla que está compuesta por varias llaves primarias, ¿sí? Es en particular, no de consejos, nada más. Siempre con ID, cuando vayan al seguro a diseñar la base de datos del proyecto, van a tener que hacer algo así, ¿sí? Con lo que no hay problema. Van a colocar como ID la llave primaria y después lo demás son columnas o claves foráneas. Bien, en sí el ejercicio está bueno porque muestra muchas cosas. ¿Bien? Bueno, acá coloca Tini, es otro, un entero, porque es un entero chico, el Tini. Bien, a tener en cuenta eso. Después se colocó un enum, ¿sí? Pueden copiar estas cosas, pueden pensarlo como un char, ¿sí? Para el proyecto, ya apuntando al proyecto, ya cuando armen la base de datos van a tener que pasar estas cosas, ¿sí? Recuerden que va punto y coma al final para que no les moleste a los errores. Eh, bueno, veamos qué más hay. Me dice insertar los siguientes valores en la tabla de departamento. Vamos a hacer un insert. Bien, van a insertar esos valores. Yo ya lo tengo acá. Vamos a insertar a ver qué nos parece y veamos. Insertar es el insert y en qué tabla, ¿no? Bien, acá tenemos el insert. Cuando yo ya tengo estos, yo ya tengo el de la informática. Lo que puedo hacer es irme a mi tabla departamentos, hacer botón derecho. Bueno, botón derecho y hacer un truncate de mi tabla. Acá está. ¿Sí? Lo que va a hacer es, bien, entonces primero, pero no tengo datos en profesor, ¿o no? Bueno, debería ser desactivar, bueno, no me va a dejar hacer el truncate o la clave foránea. Bueno, quería eliminar los datos. Voy a colocar acá matemáticas, va a ser la número 3, para no complicar más. Vamos a hacer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Yo ya había ingresado dos valores. ¿Sí? Yo ya había ingresado dos valores en el cual uno era el departamento de el departamento de informática y el departamento de física. ¿Sí? Y para seguir un poco el orden, voy a traer esto. Bueno, ustedes pueden, no voy a ejecutar estos dos comandos, sino lo va a insertar. Después sigue el 3 y el 4. Me gustaría saber si inserta un valor así nomás. ¿Sí? Asterisco from de la tabla de departamentos. Bien. Vamos a tener todos los valores insertados. Bien. Acá aparece informática, física, matemáticas, economía, educación, agronomía. Bien, vamos a ver si me deja insertar solamente el nombre, ya que el ID es auto increment, debería aumentarse solo. Vamos a colocar acá ingeniería, y vamos a insertar eso, a ver. Y me tira error, sí, está esperando la columna ID. Vamos a colocar una coma.
No, no me deja. Bien. Sí, sí o sí deberíamos pasarle todos los valores. Ya van a ver cuando vengamos de Java. Lo va a insertar directamente. Y va a hacer un increment. Estoy pensando. Bueno, y por ahora colocarlo ID. Tener en cuenta el ID. Yo agregué uno más. Y con el CL asterisco vamos a traer todos los valores de los datos. Bien. Entonces acá hacemos un CL asterisco, me trae el ID correspondiente a cada nombre. Vamos a insertar, porque de acá en adelante todo es insertar valores en nuestra tabla persona. ¿Sí? Vamos a traer y van a ver cómo insertar, porque acá la idea es, bueno, persona no es tanto. Es, lo dejemos. ¿Sí? Bueno, persona no es tanto. Vamos a colocar esto acá, punto y coma. Insert into, personas, la tabla persona y los valores. En el ID 1, insertame tal número de NIF, Salvador Sánchez, Andrés Sánchez, Pérez, Almería, con Bafio Real, Bafio, bueno, del Alto. Y este es su teléfono, fecha de nacimiento. Miren cómo coloca el formato de la fecha de nacimiento. Vamos a ver esto. Y después coloca un H. Bien. Y que es un alumno. ¿Sí? De tipo alumno. Le pasa solamente, ¿sí? Acá podemos colocar un char, varchar. Bien. Esas cosas. O podemos decir que es un entero chico, un entero de uno, en el cual si es uno es un alumno, acá si es uno es un hombre. Bien. Lo mismo acá con profesor. ¿Sí? Bien. Eh, y acá coloca null. Como nos pide todos los valores. Y teléfono, como le dicen, pueden tener o no. ¿Sí? Entonces le coloca null. Bien. Entonces insertemos. A ver. Bien. Y ahora van a ver si yo hago un select. No me tiró ningún error esto. A ver. Suponemos. Sí, insertó todo bien. Vamos a hacer un select asterisco from de la tabla persona. Como estoy haciendo pruebas, solamente, no importa si coloco asterisco. Ya le había dicho que mayormente no vamos a colocar asterisco, pero bueno, una buena práctica es colocar todos los nombres de las columnas. Y acá nos salen todos los datos de esta persona, ¿sí? El ID, el NIF, el nombre, el apellido, apellido 2, la ciudad, la dirección, el teléfono. Cuando son valores nulos, coloca nulo. Ya lo vamos a ver todas estas cosas podemos ordenarlo, miren. ¿Sí? Recuerdan que teníamos el order by ID que nos permitía ordenar dependiendo de algunas cosas. Me va a ordenar dependiendo del ID. Puede ordenar según el nombre. ¿Sí? Mayormente estas cosas es para que nosotros veamos los datos que tienen en común. Bien. Acá lo ordenó por nombre. Cristina, David, Esther, Ismael, José, Juan, Pedro, Ramón, Salvador, Josué. Bien, bien. Después teníamos el where. Buscamos una persona eh, que se llama Pérez. Vamos a decir nombre. Podemos decir like. eh, los nombres que empiecen con P. ¿Sí? Recuerdan, con por cientos, con P mayúscula. ¿Sí?
Y me trae Pedro, ¿sí? Los nombres que empiezan con P. Y se recuerdan que colocamos este comodín por ciento que me decía que empiecen con P y no me importa lo demás, digamos, la parte derecha, ¿sí? Podemos hacer eso con el... Después tenemos el I like. Acá no le gustó. Acá en MySQL no hay I like. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, vamos a buscar. A ver, bueno, I like MySQL para que después lo busque y lea. Bueno, solamente like. No me sale I like. Bueno, después lo busco en Postgres. Lo tiene. No hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Bueno, el like, capaz que acá hace eso. Eh, a ver, veamos Almería. A ver, veamos uno que se repita. Este es la ciudad. Ciudad, ciudad que empiecen con A. ¿Sí? Lo voy a dejar con mayúscula y quiero ver, debería traerme esto que tienen Almería. Bueno, me trae todo. Todos los que son Almería. Ah, acá el like hace, sí, no hace diferencia entre mayúscula o minúscula. Bien. Todas las ciudades, todos los que empiezan. Perfecto. Entonces teníamos el where, el like, que era, nos permitía comparar string, digamos, se me decía, búscame todas las personas que viven en ciudades que empiezan con A, ¿sí? O podríamos decir que terminen con A. También me debería traer todas las de Almería. En teoría todos están en Almería, ¿no? Bueno, a ver, veamos otra cosa. Bueno, Salvador, Juan, Zoe, David. Hay dos que terminan con R. Bien. Ciudad, nombre, que terminen con R. Nombre, que terminen con R. ¿Ok? Que terminen con R. Vamos a hacer eso. Y me trae Salvador y Esther. ¿Sí? Este nombre termina con R y este nombre termina con R. Eso es lo que nos hace la LAI. Va, ¿sí? Podemos colocar ahí y podemos decir que empiecen con E. Bien. A ver, vamos a hacer eso. Capaz que me tiro un error. Y mezcla Esther. Bien. Entonces, a tener en cuenta esas cosas. ¿Sí? Porque no va a servir mucho buscar, hay veces, por nombre. Y este like, este like no va a permitir eso. ¿Sí? Teníamos otras, el Bitwin también teníamos. ¿Sí? No lo recuerdo mucho. Creo que es nombre. Bitwin. Bitwin. Vamos a hacer que eso es entre fechas. Vamos a hacer entre, vamos a traer estos, entre estos, Bitwin. Vamos a hacer, si alguien recuerda, Bitwin, MySQL. Vamos a, ajá, ese no era. Bueno, ese no era, sí. Acá vamos a traer el Bitwin. Me dice la columna, el A y AND. Perfecto. AND entre 1991 podemos hacer esto. 2000. ¿Sí? Me va a traer todas las personas que tengan fecha de nacimiento en esas. Bien.
Acá vamos a colocar fecha de nacimiento, ¿era, no? Perfecto. Bien, podemos hacer varias consultas dependiendo de lo que necesitemos. Todo es, bueno, no me trajo nada. Que estén entre 1990. Quería haberme traído. Bueno, vamos a ver acá. Eh, bueno, entre 10 y 20, entre 10 y 20, bueno, fechas. Capaz que hay algún problema de fechas. Está bien. Para cambiar esto. No creo que sea eso. Vamos a ver. Bueno, en sí debería tener, bueno, algo está fallando. Acá hay dos. Bueno, algo está fallando. Deberían traerme entre las fechas. Está bien. Primero va la menor y después va la mayor. Igual, no la trae. Bueno, algo está fallando cuando compara. Ah, está bien. Me faltó las comillas. Perfecto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando queramos hacer un big win y entre fechas, debemos colocar las comillas, ¿no? Entonces ahí me trajo los datos. Eh, Esto también lo podemos hacer con un where, digamos. Acá aparece el AND, también tenemos cosas lógicas, el OR, el AND, bien. Podemos hacer, a ver, vamos a hacer esto. Ya no usar el big win, sino decir que esto sea menor que o mayor que esta fecha y es fecha, bien, sea menor que esto. Podemos comparar, digamos, a ver, veamos si, ¿sí? Me trae bien. Entonces, no solamente podemos usar Bitwin, sino no nos acordamos la sentencia Bitwin, podemos usar el menor, el mayor. Eh, ¿Es oro acá? Sí. Bueno, debería traer, va a traer todos, creo. Bueno, en sí esas cosas. Sí, podemos hacer muchas cosas, muchas queries, muchas consultas. Eh, bueno, la idea es insertar los valores. Van a ir insertando. Vamos a ver esto. Cómo insertar una. A ver, vamos a hacer el más difícil, que es el de. Bueno, acá está el de profesor. Yo le voy a mostrar el profesor. Esto se lo voy a pasar, ¿no? Se lo voy a pasar y usted solamente lo van a ejecutar. Vamos a insertar profesor. Ves que me dice insert into el profesor, en la tabla profesor, el valor 3 del departamento 1. ¿Sí? Entonces ahí un poco se pierde esto, estas cosas que van a ver esto. Sí, se pierde un poco de integridad. eh, pero bueno, sí, estaría bueno que tenga un ID, ¿sí? Ve que tiene ID profesor, departamento 1, ¿sí? Entonces el ID profesor es el 3, va a ser Zoe Ramírez, y Zoe Ramírez pertenece al ID del departamento, bueno, no tengo acá, va a ser el departamento 3, matemáticas, ¿bien? Entonces, lo ideal sería que tenga una columna ID, que esa va a ser mi clave primaria y esta haga referencia nomás a las demás tablas. Pero bueno, el ejercicio pide esto, así que vamos a hacerlo así. Bien. Entonces acá en una columna con inserte valores van a colocar
el ID, el ID de personas, este numerito, ¿sí? Van a colocarlo acá. Y acá, donde dice ID departamento, van a colocar el ID de departamento. No van a colocar el nombre, el ID. Y gracias a eso, nosotros vamos a poder traer, vamos a hacer, hay algo cuando en la teoría nos decía, no se olviden de esto, ¿sí? Y algo que nos decía que era el inner join, ¿sí? Vamos a hacer inner join por ahora. Tenemos el inner join, ¿bien? Entonces acá vamos a hacer un inner join, una unión, ¿sí? Va a unir un join de profesor con la tabla departamento, on, vamos a colocarle un alias, mayormente acá se coloca un alias, si recuerdan cómo colocaba yo o cómo se colocan los alias en MySQL, con la palabra as, y le decíamos que vos te vas a decir esa tabla, profesor, le vamos a colocar un área, P, puede ser prof, ¿sí? Yo le voy a colocar P, ya departamento, un alias D, ¿sí? Entonces, ahora, este P y este D, yo lo voy a usar acá, voy a colocar P, punto, ID, ID de profesor, no, perdón, punto, ID de departamento, sea igual a D punto ID de departamento. ¿Sí? Ve que me apareció y me hizo referencia. ¿Sí? Este ID va a pertenecer a departamento y este P va a pertenecer a profesor. ¿Sí? Muchas veces se hace esto porque las columnas acá se van a llamar, se llaman de igual manera, ¿sí? O las foreign keys se llaman de igual manera, ¿sí? Yo acá podría tener, a ver, del departamento ID, departamento, ¿sí? Y ahí, si yo no tengo mi alias, va a decir, y se va a confundir, me va a decir ID departamento es igual a ID departamento. Pero yo no le digo nunca que esto pertenece a profesor y este pertenece a departamento. Bien, entonces por eso muchas veces se coloca un alias, ¿sí? Para identificar esa columna de qué tabla es. Bueno, vamos a colocar esto. Voy a sacar el asterisco. Voy a colocar ID profesor, coma, ID departamento, coma, y voy a traer el nombre del departamento. ¿Sí? Pero acá le voy a decir de punto, nombre de departamento. P, punto ID de departamento. P, punto ID de profesor. Entonces, vamos a ejecutar esto. Y me trae el ID del profesor, el ID de departamento y el de informática, ¿sí? Podemos seguir haciendo inner joins, ¿sí? Vamos a poder seguir uniendo tablas. Bien, podemos seguir haciendo inner joins, ¿sí? Yo quiero traer el nombre del profesor porque yo acá solamente tengo el ID que hace referencia, pero yo cómo puedo acceder a la información esta mediante nuestra clave foránea y mediante un join, podemos decir. También lo podemos hacer por una consulta, pero mayormente es un inner join, ¿sí? Y acá vamos a unir la tabla persona, que le voy a colocar un alias per, en el cual on, vamos a decir que p punto, p de profesor, p punto, ID profesor,
sea igual a per.id. Bien. Y voy a decir que acá, en el ID de profesor, voy a traer per.nombre. Y deberíamos traerme el nombre del profesor. Bien. Bien. Me trae el ID, el nombre, SOE, el departamento al cual pertenece y el nombre de del departamento. Acá me coloca nombre. Nosotros también podemos colocar alias a esas columnas. ¿Sí? Vamos a decir que este as nombre o acá no hay nombre, sino al nombre del departamento le podemos colocar as que se llame departamento. Departamento. Bien. Van a ver que acá en la columna va a cambiar. Bueno, ahí está. Cambió. Bien. Bueno, todas estas cositas las van a hacer en el proyecto. Van a tener que unir tablas, ¿sí? O van a, cuando ustedes diseñen su base de datos, van a tener que hacerlo, digamos, ¿sí? Ustedes van a hacer relaciones, van a decir, bueno, en un consultorio de odontología hay un cliente, ¿sí? O un paciente, ¿sí? El paciente puede tener muchos turnos, ¿sí? Un doctor puede tener muchos pacientes, ¿sí? Entonces, todas esas cositas van a tener en cuenta. En una sala de cine, igual, lo mismo, ¿sí? Ustedes van a tener eh, muchos asientos o muchas entradas, ¿sí? El cliente que puede tener muchas entradas, ¿bien? Entonces, todas esas cosas para traer información de nuestra base de datos van a tener que hacer este tipo de inner join. Por ahora, inner joins, ¿sí? Van a hacer un left join, un right join, ¿sí? Lo que hace el left join te trae todo de la otra tabla y te la une con de la derecha y te trae hasta nulo, digamos, ¿sí? Eh, a ver, eh, bueno, la idea es insertar los valores. Yo me puse a hacer select. Bueno, acá le dan los valores, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es hacer insert into en qué tabla y van a colocar estas tuplas, estos valores. Bien. Eh, y después el ejercicio 11. eh, a ver qué nos dice el ejercicio 11, guiándote con el siguiente diagrama de clases de un proceso de venta, diseñar la base de datos e insertar valor. Bueno, lo que van a hacer de este diagrama ustedes es hacer las sentencias SQL. Bien, eh, ustedes van a tener un hotel, van a crear un hotel. A ver, veamos por dónde empezar. Primero, bueno, ahí está. Van a crear primero administrador de hotel. Nombre, apellido, ¿sí? Este administrador de hotel va a tener muchos hoteles, ¿sí? Por eso es que coloco una relación de acá de 1 a muchos. Bien, entonces ustedes lo que van a tener es acá, este es un diagrama de clases. Bueno, entonces acá eh, ustedes van a tener muchos hoteles, este administrador va a tener muchos hoteles, entonces acá ustedes van a tener eh, un, eh, una clave foránea. Va a ser el administrador de hotel. Bien, ahí está. Bien. Y después un hotel puede tener muchas habitaciones. ¿Sí? Muchas habitaciones, muchos tipos de habitaciones. Ese tipo de habitaciones pueden tener muchas reservas. ¿Sí? Y acá termino. ¿Sí? Ahora un usuario puede loguearse en ella. Y acá hace una herencia. ¿Qué es herencia? Bueno, en uno de los ejercicios del proyecto, lo que van a hacer ustedes es hacer un diagrama de clases.
Y después el otro es saltar a hacer el diagrama o van a hacer los scripts de SQL. Yo creo que va por ahí. Le dan un diagrama de clase donde usuario hereda o usuario está heredando, digamos, cliente y administrador de hotel heredan de usuarios, ¿sí? Va a heredar, va a tener los mismos, ¿sí? Podemos decir que referencia a un usuario, digamos, ¿sí? Podemos tener acá una clave foránea que el administrador de hotel va a tener como clave foránea el ID del usuario y el cliente también. Bien, si nosotros tenemos que crear esta base de datos. Cualquier cosa me preguntan. La demo está bueno, el ejercicio pasar de un diagrama de clase, pasar a una base de datos, ¿sí? Ver qué tipo, porque acá me dicen, ve que colocan más, que me dicen que todos mis atributos, este es sí, un diagrama de clase, estos son B, más son públicos, y me coloca acá un hashtag o un numeral, que me dice que son del tipo protect, y este es signo de herencia, ¿sí? A eso lo vamos a representar como una clave foránea. Vamos a tener una clave, una tabla usuario en la cual nosotros vamos a tener en administrador de hotel y en cliente vamos a tener una clave foránea de usuario, ¿sí? Porque el hotel va a tener el administrador de hotel va a tener un tipo de usuario y este cliente va a tener otro tipo de usuario. Bueno, vamos a ver esto. Si no, pregunto un poco. A ver, veamos si lo hice. No, no, no había visto. Pensaba que que le habían dado el modelo entidad-relación. ¿Sí? En el otro ejercicio sí. En otro ejercicio sí le dan el modelo entidad-relación. Ustedes van a tener 4 tablas. Una tabla cliente, ¿sí? Un detalle, el tipo de ventas, el detalle y el producto. Ah, bueno, esto habría que ver qué significan. Eh, pero bueno, lo que hace este es la venta, ¿sí? Nosotros, porque un cliente puede tener muchas ventas, ¿sí? Entonces ahí se rompe lo que es nosotros, no, una venta puede tener muchos productos. Eso es lo que dice acá más o menos, ¿sí? Una venta puede tener muchos productos, ¿sí? Entonces es una relación de mucho a muchos, una relación de mucho a muchos, ¿bien? ¿Y cómo se rompe esa relación de mucho a muchos? ¿Sí? Siempre con una tabla intermedia. O, a ver, eh, una tabla así intermedia se dice, bueno, la cosa es que, a ver, nosotros vamos a tener una relación de mucho a mucho, ¿sí? Eh, no recuerdo bien el proceso. Después, cuando tenemos una relación de mucho a muchos, eh, nosotros lo que vamos a hacer es romper esa relación de mucho a muchos, de mucho a muchos, vamos a romperla en una de uno a muchos y de uno a muchos. Y esta tabla intermedia, o este detalle, o este, claro, estos detalles van a hacer la relación de mucho a mucho ahí, digamos, ¿sí? Entonces es por eso es que en una venta nosotros vamos a tener como clave foránea en esta tabla de detalle, vamos a tener como clave foránea ventas, el ID de venta y el ID de producto. Entonces ahí vamos a poder realizar una venta. Y acá es una relación de uno a mucho, digamos, ¿sí? Un cliente puede tener muchas ventas, ¿sí? Eso por una parte. Pero bueno, eh, imaginan esto, van a hacer un create de cliente,
en la cual va a tener una clave foránea de, no, van a hacer la tabla cliente y de ahí van a crear la tabla venta. Y ahí van a tener una foreign key o una clave foránea de cliente, ¿sí? Que va a apuntar al ID de cliente, ¿sí? Entonces acá van a tener ID de cliente, reference, al ID de cliente, la tabla ID cliente. Y después van a tener otra tabla, detalles, van a ser la tabla productos y ahí van a tener una tabla detalles en la cual van a ser, van a tener dos foreign key. Sí, acá pueden tener un ID como clave primaria. Van a tener dos foreign key, una de productos y otra de ventas. Bien, porque acá hay una relación de mucho a mucho. Bien, entre 20 productos. Eh, bueno, realizar la siguiente consulta en query. Bueno, tenemos algunas, ¿no? Todas las personas que tengan como valor M en su atributo sexo. ¿Sí? Podemos hacer esa consulta acá en personas. Bueno, acá. Es decir que acá sexo sea igual a H era. Una consulta acá. M. M, ¿no? Perfecto. M. Bueno, entonces, listo. Bien. Estas personas son sexo, no sé qué era la M. Era hombre, masculino. Bueno, hombre, mujer. Ah, perfecto, yo. Bien. Eh, entonces, tenemos eso, ¿sí? Y vamos haciendo así las consultas estas. Bien. Todas las personas que tengan como valor profesor. Ahí ustedes van a hacer otra consulta. Ahí profesor, ¿sí? Pueden hacer una like o decir que acá el tipo sea igual a profesor. Si van a hacer el igual, colóquenlo igual, idéntico, ¿sí? A esto, ¿sí? Porque no lo va a buscar, ¿bien? No lo va a encontrar. Si no, usen el like, ¿bien? Y así van haciendo las consultitas, ¿bien? ¿Cuántos son alumnos hombres de la universidad? Recuerden que tenían uno que contaba, teníamos funciones de agregación. A ver, veamos si sale. ¿Cuántos profesores hay? Dice. Alumnos hombres. Que sea tipo alumno. Bueno, esta es la última y ya no podemos ir. Si sale. Y sean hombres. O si no. Sean hombres. Sexo igual a H. Bien. ¿No hay ninguno? No, y acá estamos. Loop. Está bien escrito. Bien. Entonces, ahí tenemos una cierta cantidad. Lo que deberíamos hacer nosotros es hacer un com de ID. Vamos a hacer un com de ID. Y ahí nos diría cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me dice 6. ¿Sí? Podemos verificarlo nosotros. Está bien. ¿Sí? Podemos agruparlo. Pues podemos agrupar. Pero en sí, vamos viendo estas consultas.
Eh, vamos a ver, vamos a hacer, bueno, estas consultas y van a buscar la función de agregación. Eso lo tenemos acá, ¿no? Recuerden que acá teníamos muchas funciones de agregación, mayormente, la mayoría, ¿sí? Acá están las funciones de agregación y group. Tenemos el con, el max, el min, el sum, ABG. Perfecto. Entonces, eso. Bueno, eso. Eh, bueno, no se olviden, ya han colocado todos el nombre de la comisión 5. Bueno, acá están los joins. Sí, yo le hice algunos join. Le voy a pasar este archivo de texto o este SQL, donde ustedes van a tener los join acá. ¿Sí? Acá une dos tablas. ¿Sí? Ustedes traten de unir una tabla nada más y probar. ¿Sí? Y ir ahí avanzando. Bien. Ah, bueno. A ver, veamos esto. Este sí, lo último. No había visto eso. Eso está bueno. A ver si podemos. Muchas veces lo que datos de ejemplo. Word. Voy a extraer esto aquí. A ver qué me dice acá. Me dice importar, me dice. Así que importemos esta base de datos y a ver qué. Bueno, le importemos. Sí. Entonces, el último ejercicio me dice. eh, esto se llama, o de última, restaurar una base de datos, ¿no? Nosotros vamos al Workbench, vamos a File, es acá, Database, Query, bueno, Autocomplete, esto, punto el espacio. Bueno, el otro día exporté yo una base de datos y ahora lo que nos toca es importar. Veamos, ¿sí? Exportar una base de datos. Veamos. Ya, bueno, acá es exportar resultados. Eh, Station, Connect to Server. Bueno, acá está. Exactamente. Data import. eh, vamos a buscar el archivo. Vamos a ir a descargas, recursos, Word, abrir. Y acá tenemos el start import. Veamos si se importa. ¿Sí? Este es import Hangame. A ver, veamos si se importó. Apareció la base de datos Word. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un import o hacemos un backup, hablamos de importar o de exportar. Bien. Entonces, muchas veces se hace eso. Muchas veces eh, hace un backup de la base de datos antes de hacer eso. ¿Sí? No tienen así. ¿Sí? Muchas veces el programa haces un backup de la base de datos. Bueno, hago el backup de la base de datos y después ya me pongo a trabajar. ¿Sí? O trabajo localmente para no estar tocando la base de datos de producción. Luego, exportar la base de datos. Si te confundiste o hiciste un error, trata de exportar o de restaurar la base de datos, de importar o restaurar la base de datos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Lo podemos hacer mediante comando SQL, ¿sí? Pero acá lo que ustedes van a hacer o traten de ver es ir a server,
import, data import, y van a, acá, bueno, aparece esto. Ustedes van a ir a importar desde un contenido, de un archivo diferente. Bien, y ahí yo seleccioné, me fui a mi carpeta donde yo tenía esta base de datos que no se, no las dieron en la cátedra, y estar import, ¿sí? Le importó y la puso acá, ¿sí? Y ahora ustedes lo que pueden hacer es hacer varias consultas. Yo voy a tirar un select nada más que tienen, y miren, tienen varias columnas, varias filas, mucha información, ¿sí? Miren, y no se acaba todavía, ¿sí? Tiene 4000 registros. Country, también lo mismo, ¿bien? Y acá el lenguaje, ¿bien? Perfecto. Ustedes hagan consultas, hagan, hagan uniones, vean ustedes, las que ustedes más quieran, ¿sí? Pueden hacer de esa manera. Eh, bueno, no creo que quede más. Después, utilizando join, selecciono, bueno, le subo este archivo para que ustedes más o menos se guíen. Y después es insertar algunos valores y bueno, hacer estas consultas. Eh, bueno, no sé. Ahora eh, coloco el tema de esto de las asistencias. Vamos a parar de grabar.